La historia detrás de La Hiena de Querétaro. Claudia Mijangos Arzac, mejor conocida como La Hiena de Querétaro, nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Estudió la carrera de comercio. Después de ser reina de belleza en ese lugar, se casó con Alfredo Castaños, con quien tuvo 3 niños, Claudia, la mayor, Ana y Alfredo. La familia creció en una buena posición económica en Querétaro, donde decidieron establecerse. Gran parte del dinero provino de una herencia que la mujer recibió tras la muerte de sus padres. Con esos recursos, ella montó una tienda de ropa lujosa. Era una familia bastante conservadora y muy allegada a la religión católica. Claudia daba clases de catecismo. Sin embargo, se dice que Alfredo era de un carácter posesivo y dominante, razón por la cual comenzaron a surgir demasiados problemas aunados a los problemas psicológicos que comenzó a sufrir Claudia. Cuando cumplieron 11, 9 y 6 años de edad respectivamente, la familia decidió inscribirlos en una escuela católica. Lo anterior supuso un punto de inflexión para la historia de Mijangos, porque en ese lugar conoció al padre Ramón, un hombre de 1.90 metros y ojos azules que cautivaron a la madre de familia. El romance comenzó rápido. Incluso el director de la escuela, el padre Rigoberto, sabía del amorío. Citó a Ramón y Alfredo para hablar al respecto. El resultado del diálogo arruinó los planes de Mijangos, quien quería continuar con la aventura, pues su amante había decidido abandonarla debido a los votos religiosos que había aceptado antes de conocerla. Además, el esposo de la Hiena de Querétaro la encaró para hablar de la infidelidad. Hay múltiples versiones de lo que sucedió el 24 de abril en la casa de Mijangos. De acuerdo con la policía de aquel estado, solo se sabe que Alfredo volvió a casa y dejó a sus 3 hijos con su madre después de llevarlos a una kermés. Horas más tarde, durante la noche, la mujer llamó por teléfono a su amiga Verónica Vázquez argumentando que Mazatlán se había caído, todo Querétaro es un espíritu. Desde hace días, ella había manifestado ver ángeles, demonios y que escuchaba voces, pero solo acudía a terapia de pareja en lugar de otro especialista. Poco tiempo después se divorció y se obsesionó con el padre Ramón, quien daba clases en donde sus hijos estudiaban. La madrugada del 24 de abril de 1989. Tras una discusión con Alfredo, ocurrida el 24 de abril de 1989, ella ni siquiera intentó negar el romance que sostenía con el padre Ramón, de quien aún estaba enamorada. Luego de la pelea, Claudia se quedó sola con sus hijos en casa. Se dice hubo un ataque severo de psicosis, fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Durante la noche, sucedieron los asesinatos que se recordarán como uno de los más dolorosos en la historia de México. Su primer víctima fue su hijo Alfredo, de 6 años de edad, a quien le cortó casi por completo la mano izquierda. Por los gritos, las hermanas del pequeño despertaron y pidieron a su madre que se detuviera, pero esta tomó otro cuchillo y apuñaló 6 veces a la hija mayor. Sin embargo, ella logró salir del cuarto para pedir ayuda. Los gritos alertaron a los vecinos. Finalmente, apuñaló en el corazón a su hija Ana Belén, de 9 años. Las autoridades que llegaron a la escena del crimen afirmaron que había al menos 10 litros de sangre esparcidos desde la sala hasta las escaleras de la planta alta. El ataque duró 3 horas, según los peritos. Sin embargo, quien encontró los cuerpos de los menores de edad fue Vázquez. Preocupada por su amiga, número 408 de la calle Hacienda Vejil en la colonia Jardines de la Hacienda. En las escaleras encontró a Alfredo sin vida por una herida en su abdomen. Al ser interrogada por la policía de Querétaro, Mijangos aseguraba que sus hijos dormían en sus camas y ella tenía que preparar el desayuno para comenzar el día. También se mostraba preocupada por llegar temprano a recogerlos en la escuela. Los asesinatos y la discusión con su esposo nunca sucedieron, según sus declaraciones. Tras el interrogatorio, las autoridades queretanas realizaron estudios psicológicos a Mijangos. Los resultados revelaron que padecía epilepsia, condición mental que provoca pérdida de conciencia del entorno. Además, el psiquiatra Armando Fonseca la diagnosticó con personalidad paranoide y concluyó que se encontraba en medio de un episodio psicótico al cometer los asesinatos. Tiempo más tarde, las declaraciones de Mijangos cambiaron. La más persistente se relaciona con las voces que escuchaba dentro de su cabeza. Aquella madrugada,
ella recibió órdenes de asesinar a los niños porque eran demonios que pretendían mantenerla alejada del padre Ramón. La condena de Claudia Mijangos. El caso de Mijangos resulta diferente debido a la presencia de enfermedades mentales. Las autoridades mostraron evidencias insuficientes para comprobar que actuó de forma consciente durante el crimen. Incluso las amistades de la mujer aseguraban que antes del 24 de abril de 1989, ella solía mostrarse como una madre cariñosa y responsable. El proceso penal fue difícil tras conocerse el estado mental de Mijangos. Comenzó en el penal de Querétaro, donde se discutía si la autora de los crímenes podría ser inimputable. Después, en septiembre de 1991 se ordenó su reclusión en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, ubicado al sur de la Ciudad de México, CDMX. Ahí ha permanecido para cumplir su condena hasta el 24 de abril del 2019, fecha de su liberación. La sentencia para los criminales con estos rasgos suele ser menor a un homicidio doloso. El juez dictó una condena de 30 años en prisión. Esta medida es la más alta para casos como el de Mijangos. En ningún momento recibió visitas de algún familiar o amigo íntimo. Durante su tiempo en reclusión, Claudia Mijangos estuvo en rehabilitación. Como actividad personal, comenzó un diario y solía anotar sus pensamientos desde que estuvo en el penal de Querétaro. En algunos de ellos, hablaba de su estado mental y la forma en que era retratada en los medios de comunicación. A sus hijos, solo dedicó vagas referencias o pocas menciones. La liberación y la vida después de la prisión. Después de cumplir aproximadamente 2/3 de su condena, Claudia Mijangos fue liberada en 2019 debido a una combinación de buen comportamiento y esfuerzos para rehabilitarse. Su liberación generó un debate sobre la seguridad pública y la reinserción de personas con enfermedades mentales en la sociedad. La mitad de su vida, Mijangos estuvo en prisión, pues tiene 66 años y estuvo recluida 32. Aunque cometió su crimen durante un episodio psicótico, enfrentó a la justicia desde 1991 y tendrá que lidiar con la fama de ser la hiena de Querétaro el resto de su vida. La historia de Claudia Mijangos es un recordatorio de la importancia de abordar adecuadamente las enfermedades mentales y de considerar la rehabilitación en el sistema penitenciario. Su trágico pasado ilustra cómo las vidas de las personas pueden tomar rumbos inesperados y ofrece un llamado a la reflexión sobre la necesidad de apoyo y tratamiento para aquellos que luchan con enfermedades mentales. Su historia es una de las muchas que plantean preguntas sobre la justicia y la compasión en el sistema legal y carcelario.